Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando vamos al supermercado a comprar yogures para los niños nos encontramos con unas neveras enormes, con una variedad enorme de yogures. Así que hoy vamos a ver cuál es el mejor yogur para los niños. Seguro que en más de una ocasión, cuando habéis llegado a la zona de los yogures, os han entrado las dudas, ¿no? ¿Y ahora qué yogur compro para los niños? Y nos empezamos a encontrar con yogures con muchos dibujitos y muchos reclamos publicitarios que resultan atractivos a los niños y pensamos, pues si este tiene dibujitos será que es mejor para un niño, y este que es como más serio, así como colores azules y unas letras normales, será mejor para adultos. Bueno, pues todo esto muchas veces nos lleva a equivocarnos, a errores. Vamos a repasar un poco la variedad o la oferta, ¿no?, que tenemos de yogures en el supermercado para que seamos capaces de tomar una buena decisión a la hora de incluir el yogur, que es un alimento súper interesante en la dieta de los niños. El yogur se puede introducir a partir de los 6 meses de edad, pero no debe sustituir tampoco a la lactancia, a la leche en esa etapa inicial. Y pensar que un yogur comercial generalmente tiene unos 125 gramos, que puede ser el equivalente pues a un biberón de leche, bueno, pues de un tamaño bastante normal. Por lo tanto, podría estar sustituyendo. Pero debemos pensar que evidentemente es un lácteo y por lo tanto estaría indicado pues eso, a partir de los 6 meses como complemento al resto de los alimentos. En estas, a veces en esa primera etapa los bebés no se terminan los yogures. 125 gramos puede ser una cantidad un poquito grande. Si lo utilizamos entero, a veces podría desplazar, como os he dicho, el consumo de otros alimentos, como podría ser, por ejemplo, también la fruta, ¿no? Porque a veces pues ese yogur se podría utilizar como parte de la merienda por su facilidad para consumirlo. Así que, bueno, tratamos de equilibrar un poquito ese aporte de alimentos en la alimentación complementaria. A partir de ahí, pues luego ya el yogur puede formar parte, de hecho es recomendable que forme parte de la alimentación habitual de los niños, por su buen aporte en proteínas, por su fácil digestión, por su aporte en grasas consideradas saludables. Aquí ya os estoy dando pistas de qué tipo de yogur tenemos que comprar. Y además, porque la proporción que contiene entre proteínas, grasas e hidratos de carbono es bastante favorable para la buena biodisponibilidad de todos sus nutrientes. Los yogures además son muy bien tolerados por los niños que tienen cierta intolerancia a la lactosa. Es muy raro que no se tolere el consumo de yogures, porque los propios microorganismos que fermentan la leche para obtener el yogur se comen esa lactosa, por lo tanto las cantidades son residuales en los yogures, la cantidad de lactosa me refiero. Y además esos microorganismos también es como si predigiriesen las proteínas, por lo tanto es de muy fácil digestión ese yogur. Además la variedad, vamos a decir, en la oferta, que es enorme, no siempre es tan conveniente, así que ahora ya que sabemos los beneficios que tiene el yogur, desde cuándo lo podemos introducir, vamos a meternos ya un poco en esa nevera del supermercado. En otra ocasión os he hablado también de los yogures especiales infantiles, ¿no? Mi primer yogur, el primer yogur, o no sé, suelen tener nombres así especiales, como diciendo cómprame a mí que soy mejor para comenzar con la alimentación complementaria. Bueno, estos yogures generalmente no son mejores. A nivel nutricional es importante que nos fijemos en las etiquetas
de los yogures para aprender a diferenciarlos. Los yogures más adecuados para los niños no deben ser desnatados, ya hemos eliminado una gran parte de esa nevera, y además deben tener un contenido en hidratos de carbono entre 4 o 5 gramos aproximadamente, que correspondería a los azúcares propios de la leche. Si tienen cantidades superiores de azúcares, probablemente son añadidos a nivel industrial, a nivel tecnológico, bien para darle dulzor o darle sabor a ese yogur, o bien para conseguir una textura similar a la tradicional, ¿no? Esa densidad que tienen los yogures, que se quedan compactos. Si nosotros preparamos un yogur desnatado, no nos queda compacto, nos queda líquido. Industrialmente se le añaden sustancias que tienen naturaleza de azúcar para conseguir esa textura. Así que doble razón, segunda razón para descartar los yogures desnatados. Vale, pues ya nos hemos quedado con todos los enteros. Dentro de esos yogures enteros tenemos algunos que son más calóricos que otros. Por ejemplo, los yogures griegos, que tienen una mayor cantidad de grasa. ¿Serían beneficiosos? No siempre, pero tampoco perjudiciales, es decir, depende. Si nuestro hijo tiene un peso adecuado y está en una etapa de crecimiento acelerado, que tiene más hambre, quiere decir que tiene mayores requerimientos, nos podría resultar interesante el yogur griego, con ese mayor aporte energético. Si nuestro hijo tiene sobrepeso, por ejemplo, poca actividad física y además se encuentra en una etapa de menor crecimiento, descartamos ese yogur griego porque va a ser un extra de energía. Nos quedamos con el yogur entero básico, sin extras, sin añadidos. ¿Y por qué digo sin extras y sin añadidos? Porque aquí ya vamos a descartar definitivamente otro tipo de yogures que resultan a priori más atractivos a los niños. Son los yogures de sabores. Yogur con sabor a fresa, yogur con sabor a piña, con sabor a plátano. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Que además de los hidratos de carbono añadidos, para que ese yogur resulte más agradable, tiene saborizantes y en muchas ocasiones también colorantes. A mí me gusta que el yogur con sabor a fresa tenga color de fresa, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues que se le pone un colorante rosa, porque os aseguro que ese yogur fresa ni en pintura, no la ha visto en su línea de producción. Es un liquidito que da sabor, es un liquidito que le da color. Así que un yogur de sabor a fresa solo tiene eso, sabor a fresa, cero de nutrientes de la fresa. Mucho más beneficioso si nosotros le añadimos las fresas cortadas o trituradas, por ejemplo, en casa a un yogur natural. Eliminamos en muchas etapas también los yogures con trozos de frutas porque no suelen resultar muy atractivos a los niños pequeños especialmente, y además es que si os fijáis tampoco nutricionalmente mejoran a un yogur natural al que le añadamos la fruta en casa. Sobre todo fijaros en ese contenido, en esa cantidad en azúcares. Pero bueno, podríamos decir que es un intermedio. En algunos casos, si la etiqueta no lleva saborizantes, no lleva colorantes, no lleva azúcares añadidos, podría ser un yogur válido. Pero ojo al etiquetado de los yogures, que no debe llevar más que leche y fermentos lácticos. Ese debería ser todo el listado de los ingredientes. Y tenemos una pequeña sección en la nevera de los yogures que podríamos llamarle yogures enriquecidos, es decir, que llevan algún extra. Por un lado, son como bastante recientes los yogures proteicos, ¿no? Y podemos pensar, si el niño está creciendo, pues le pongo un yogur proteico que además es menos ácido, es desnatado, un yogur 0,0, pues fenomenal. Bueno, pues no, porque generalmente nos puede suponer un aumento excesivo de la cantidad de proteínas. Lo que tenemos que mantener es un buen aporte proteico a través de otros alimentos. Y ese extra
del yogur, bueno, pues nos puede suponer saturar o dificultar la función también del sistema renal de los niños, especialmente cuando son pequeños. En la etapa de la adolescencia, pues tendríamos que valorar si esos yogures son adecuados o no en función de la actividad física, o sea, ejercicio físico que realizan, la etapa del crecimiento, sus requerimientos y el aporte de nutrientes a través de una dieta variada. Así que ahí, bueno, dejamos un resquicio, ¿no? Sobre todo en el caso de los adolescentes, pero desaconsejados en el caso de los niños pequeños. Los yogures bebibles, que siempre nos presentan también muchísimas dudas. Son muy fáciles de transportar en versión individual, muy fáciles de tomar, no nos hacen falta ni cucharillas ni ningún otro recurso para que el niño los tome, por ejemplo, para la merienda. ¿Qué ocurre? Que siempre los yogures destinados sobre todo al público infantil tienen exceso de azúcares. Y hay un tipo de yogures bebibles que no son verdaderos yogures, que no nos debemos confundir porque están totalmente desaconsejados en el caso de los niños. Y son aquellos que están destinados a bajar el colesterol, que contienen esteroles vegetales. No se los deis jamás a los niños. De hecho, llevan incluso leyenda en el etiquetado de que no están aconsejados para menores de 3 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que sí son recomendables para mayores de 3 años? No, pero evidentemente esos esteroles vegetales producen un efecto en el descenso de los lípidos, del colesterol en sangre, y esto en un niño sano evidentemente estaría totalmente desaconsejado. Creo que con todo lo que os llevo contando ya hemos acotado mucho esa nevera. Nos quedamos solo con los yogures naturales enteros. Bueno, no solo, tenemos también los bios, que legalmente no se pueden llamar yogures, por eso no aparece esa palabra, si no fijaros en el etiquetado, sino que suele aparecer la palabra bifidus, bio o algo similar. ¿Por qué? Por el tipo de microorganismos que llevan para fermentar la leche en su elaboración, que son diferentes a los del yogur tradicional, pero serían los yogures bios, exactamente igual de beneficiosos. De hecho, incluso podría ser recomendable alternar entre unos y otros para un mejor o una mayor variedad del aporte de microorganismos, de probióticos. Y tendríamos también, por ejemplo, el kéfir. El kéfir no está aconsejado en niños menores, es decir, de 5 años por lo menos, yo diría que más, incluso en adolescentes, porque deberíamos fijarnos también en el etiquetado. La fermentación natural del kéfir produce alcohol en muy pequeña cantidad, pero es algo que a los niños les resulta tóxico y que no son capaces de metabolizar como un adulto. Por lo tanto, el kéfir no estaría recomendado en la etapa infantil, así que es algo que debemos tener en cuenta, especialmente si el consumo de kéfir es abundante, por ejemplo, en casa. Si se toma una vez de manera muy esporádica y en pequeñas cantidades, por ejemplo, combinado con un poco de fruta, no va a pasar nada, evidentemente, en ese momento, pero si es acumulativo, sí puede producir problemas en los niños, especialmente en los niños pequeños. Así que si respondemos ya más definitivamente a esa pregunta de qué yogur es mejor, el yogur natural entero o el bio natural entero. Esas dos opciones serían las mejores para los niños. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.